constituye con los magistrados Santos, Rojas, Costas y Erazo, y con asistencia de los fiscales del Ministerio Público, los imputados y sus defensas, cuya individualización voy a solicitar en un momento, pero antes les voy a manifestar, no obstante no ser una causal de inhabilitación ni recusación, que soy compañera de curso, fui compañera de curso de José Luis Pérez Calaf, con el cual tengo un gran aprecio, al cual le tengo un gran aprecio. Sin embargo, quiero señalar que esto no influye en mi calidad de juez para decidir sobre los asuntos que se somete al tribunal. Lo hago por efectos de transparencia. Si alguno de todos modos quiere realizar o ejercer alguna acción, estoy dispuesta. ¿Tienen la palabra? No sé, señoría, por parte de la defensa de don Pedro Sabat. Bien. Muy bien. Entonces, el objeto de esta audiencia es realizar juicio oral en contra de los acusados, por los cuales pido se individualicen. Empecemos por el Ministerio Público, los querellantes, y luego las defensas y los acusados. Buenos días, magistrado, colegas. Por el Ministerio Público comparecen los fiscales. A mi derecha don José Solís, a mi izquierda doña Tania Mora y el que habla José Luis Pérez Calaf. Abogados defensores. Perdón, querellante, discúlpeme. Buenos días. Perfecto. Parece que te había presentado. Bien, los abogados defensores. Buenos días, señora Presidente, señorías, fiscales, abogados del Consejo de Defensa del Estado, por la defensa de don Pedro Sabat, Miguel Ángel Jiménez Segura. El otro abogado defensor. Buenos días, señoría, por la defensa de don Marcial Araya, la defensora penal pública, Bessie Plaza Vedra. Los acusados. Muy buenos días, señorías. Pedro Antonio Sabat Petracaprina. ¿Cuál es su número de carnet de identidad? 6591-320-8. ¿Qué edad tiene? 64 a punto. El 4 de enero voy a estar de cumpleaños celebrando aquí los 65. Bien. ¿Cuándo nació entonces? El 4 de enero. 4 de enero de Sí, 1954. 54. ¿En qué lugar? Santiago. Así me ¿Estado digo. civil? Divorciado. ¿Cuál es su profesión u oficio? Administrador público de la Universidad de Chile. ¿Su domicilio? Rosario Norte, 615, piso 22. Las Condes, ¿cierto? Las Condes, sí. ¿El otro acusado? Buenos días, Buenos señoría. días. Mi nombre es Marcial Patricio Araya Hernández, soy abogado. Mi cédula de identidad es 7.842.368-4. Ejerzo como abogado. Perdón. ¿Ya? ¿Qué edad tiene? Tengo 59 años, nací el 18 de mayo de 1959 y mi domicilio es Camino Carpay, parcela E14, Paidagua Oriente, La Reina. ¿Estado civil? Perdón. Perdón, casado. Bien, el objeto de la audiencia es realizar juicio oral, como dije, en contra de los acusados ya individualizados, en virtud de la acusación interpuesta por el Ministerio Público en su contra como autores del delito consumado de fraude al fisco, previsto en el artículo 239, inciso tercero del Código Penal, y acusación también presentada por el Consejo de Defensa del Estado en contra de los acusados como autores del delito consumado de malversación de caudales públicos, prescrito en los artículos 233 en relación con el 238 del Código Penal. En el caso del señor Sabat como autor del 15 número 1 y en el caso del señor Araya como autor del 15 número 3. En virtud de la acusación solicitan los acusadores que sean condenados los acusados por el delito de fraude al fisco, como señala el Ministerio Público, a la pena de 7 años de presidio mayor en su grado mínimo, considerando que lo beneficia la atenuante del artículo 11, número 6.
También pide una multa del 10% del perjuicio ocasionado, esto es 524.737.361 pesos. Pide además las accesorias legales, el comiso de las especies incautadas y las costas de la causa. En el caso del Consejo de Defensa del Estado, por el delito de malversación de caudales públicos, pide la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo, una multa de 15 unidades tributarias mensuales, las accesorias legales respectivas, el comiso y las costas, adhiriéndose el Consejo de Defensa del Estado a la acusación del Ministerio Público en todos los otros términos, vale decir los hechos y la prueba. Demanda además civilmente el Consejo de Defensa del Estado y en representación de la ilustre Municipalidad de Ñuñoa, y solicita que se acoja la demanda en los términos que se van a exponer al momento de leer los hechos de la acusación. Verificando entonces ahora las condiciones necesarias para el desarrollo del juicio, le pregunto al Ministerio Público y querellante si está disponible su prueba. Sí, señoría, el Ministerio Público está disponible. El querellante se hizo de la misma prueba. Bien. ¿La defensa tiene prueba propia? Sí, su señoría. ¿Están disponibles también? Sí. Bien. ¿Cuestiones previas que resolver? ¿Fiscal? ¿Querellantes? ¿Abogados defensores? No, su señoría. Bien. Existiendo entonces las condiciones necesarias para el desarrollo del juicio, se declara iniciado. Y antes de leer los hechos de la acusación, le voy a advertir a los acusados que deben estar atentos a todo lo que acontezca, ya que ustedes no solamente tienen derecho a guardar silencio, sino también a declarar. En el evento que ustedes opten por ese derecho, deberán contestar en forma clara y precisa las interrogantes que les formulen. ¿Lo tienen claro? Sí, señoría. De todos modos, pueden consultar sus abogados durante toda la audiencia, siempre que no la entorpezcan. ¿Bien? ¿Qué, perdón? Que no la entorpezcan. Por supuesto. Es decir, si hay alguien declarando o algo así, que no sea en voz alta o traten de ser lo más cautelosos posible para no entorpecer la audiencia. ¿Qué cosa? Ya. Los hechos de la acusación señalan lo siguiente. Dice que entre agosto de 2007 y julio de 2012, la ilustre Municipalidad de Ñuñoa, ubicada en Irarrázaval 3550, comuna de Ñuñoa, tuvo vigente el contrato referente a la licitación pública nacional e internacional para los servicios de gestión integral de los residuos sólidos domiciliarios generados en la comuna de Ñuñoa, suscrito por el alcalde subrogante, don Jorge Escárate Molina, y la empresa Starco S.A., representada por don Fernando León Stephens, empresa filial del grupo Urbaser Danner Holding KDM. Contrato aprobado por decreto municipal número 258 de fecha 23 de febrero de 2007. En este contrato se estipulaba que la recolección se efectuaría con una frecuencia de 3 veces por semana, y se establecía la posibilidad de que la municipalidad pudiera aumentar o disminuir una frecuencia. Faltando más de 7 meses para el cumplimiento del plazo estipulado en dicho contrato, con fecha 22 de diciembre de 2011, mediante decreto municipal número 1865, se dio inicio al proceso de licitación pública para contratar los servicios de gestión integral de residuos sólidos domiciliarios generados en la comuna de Ñuñoa. Con esta misma fecha, las bases fueron subidas a mercado público ID número 5482-117-LP11, estipulándose como fecha de cierre para la presentación de ofertas el día 2 de marzo de 2012. En las bases de licitación, al igual que en el contrato que se encontraba vigente con Starco S.A., se estipuló que la recolección de residuos debería realizarse con una frecuencia de 3 veces por semana y se estableció la posibilidad de que la municipalidad pudiera aumentar o disminuir una frecuencia. Las ofertas aprobadas y que pasaron a la etapa de evaluación
fueron las efectuadas por las empresas Dimensión S.A., Proactiva Servicios Urbanos S.A. y Demarco S.A., esta última perteneciente al grupo Urbaser Danner Holding KDM. Las ofertas fueron las que se muestran en el siguiente cuadro. Empresa oferente. El cuadro está empresa oferente, monto fijo mensual por recolección y luego aumento o disminución de frecuencia. Empresa Proactiva S.A., monto fijo 185.760.283 pesos, aumento o disminución 8.444.990 pesos. Empresa Demarco S.A., monto fijo 166.690.283 pesos, aumento o disminución 257.040 pesos. Empresa Dimensión S.A., monto fijo 133.200.270 pesos, aumento o disminución 68.051.000 pesos. El día 7 de marzo de 2012 sesionó el Comité de Adquisiciones presidido por Roberto de Puleo Retamal en su calidad de director subrogante de CEPLA e integrado además por Marcial Araya, director jurídico, Mauricio Galle, director de AF, y Eduardo Apuente, director de Medio Ambiente, y asimismo contó con la asesoría del profesional de la Dirección de Medio Ambiente, Claudio Álvarez. Actuó como ministro de Fe el secretario municipal subrogante, Gonzalo Zúñiga Ortudia. Este comité de adquisiciones evaluó las propuestas económicas en lo relativo al ítem aumento o disminución de la frecuencia de acuerdo a una fórmula no contemplada en las bases de licitación, lo que redundó en que la empresa Demarco S.A. obtuviera una gran diferencia de puntaje por sobre el resto de los oferentes. Dicha evaluación se hizo considerando la existencia de 4 zonas de la comuna en que supuestamente se utilizaría el aumento de frecuencia facultativo. En cuanto a la oferta técnica, atendido que no existía en las bases un mecanismo objetivo preestablecido de asignación de puntaje, se realizó una valoración subjetiva. En definitiva, el Comité de Adquisiciones recomendó al alcalde Sabat adjudicar a la empresa Demarco S.A. La propuesta iba a ser discutida ese mismo día en sesión ordinaria número 6 del Consejo Municipal, presidida por el alcalde en ejercicio Pedro Sabat Pietra Caprina, con la presencia de los concejales Claudia Vera Barría, Andrés Sari Troy, Maya Fernández Allende, José Luis Rosasco Zagal, Pablo Vergara Loyora, Manuel Guerrero Antequera y Jaime Castillo Soto, y con la asistencia de Marcial Araya Hernández en su calidad de director jurídico. Sin embargo, dicho órgano acordó en forma unánime que el tema fuera pasado a la Comisión de Presupuestos y Finanzas para su estudio y posterior informe. Una semana después, en sesión ordinaria número 7, de 14 de marzo de 2012, el Consejo Municipal, presidido por el alcalde en ejercicio Pedro Sabat Pietra Caprina e integrado por los concejales presentes, señores Claudia Vera Barría, Andrés Sari Troy, José Lavé Martínez, Maya Fernández Allende, José Luis Rosasco Zagal, Pablo Vergara Loyola, Manuel Guerrero Antequera y Jaime Castillo Soto, y con la asistencia de Marcial Araya Hernández en su calidad de director jurídico, se discutió la propuesta del alcalde en orden a adjudicar a la empresa Demarco S.A. En esta sesión, el alcalde Sabat, infringiendo sus deberes de transparencia, rectitud, imparcialidad, ecuanimidad, honestidad, probidad
eficiencia en el uso de los recursos y de velar por el interés general de la comuna, establecidos en los artículos 6, 7, 118 y 119 de la Constitución Política de la República, artículos 2, 3, 5, 9, 11, 13, 52, 53, 62, número 2, 6 y 8 de la Ley número 18.575. En los artículos 58, letra B, C y G, artículos 61, letra B y C de la Ley 18.883 y artículos 1, 2, 3, 8, 15, 28, 56, 63, 65, 79, 82 y 86 de la Ley 18.695, argumentó solo en base de 2 de las 3 propuestas de las empresas habilitadas participantes, esto es, solo de marco y dimensión. Exageró la necesidad y la importancia del aumento en una frecuencia, siendo que era un servicio adicional y opcional, y en este ítem la oferta hecha por Demarco S.A. aparecía sustancialmente más económica que la efectuada por las demás competidoras, lo que en calidad se debía a que esta empresa estaba ofertando un valor por hora, no por frecuencia. Además de lo anterior, durante el debate, el alcalde descalificó a la empresa que en realidad había presentado la oferta más económica, Dimensión S.A., vinculándola a presuntas irregularidades, al ser consultado por parte de los concejales respecto a precios de comunas vecinas o similares, por ejemplo, Maipú, afirmó erradamente que Maipú pagaba menos por dicho servicio, dado que dispone su basura en la misma comuna, y consultando a los concejales si desean tener un basural en Ñuñoa, impidió a un concejal fundamentar su voto de rechazo a la propuesta del alcalde y dramatizó la situación, llegando al extremo de afirmar que al término del consejo él tendría que informar a la prensa que Ñuñoa se quedaba sin servicio de recolección de basura. Todo lo anterior con el evidente propósito de torcer la voluntad de los concejales, quienes tenían dudas por la falta de antecedentes para una decisión de tal relevancia e implicancia, o derechamente se oponían a su propuesta por considerarla perjudicial a los intereses de la comuna. Al término de la discusión, y no obstante los esfuerzos del alcalde Sabat por lograr la aprobación de su propuesta, el Consejo Municipal rechazó por 5 votos contra 4 votos la propuesta. Votaron a favor el propio alcalde Sabat y los concejales Rosasco, Lavé y Sari, mientras que en contra lo hicieron los concejales Vera, Fernández, Vergara, Castillo y Guerrero. En la siguiente sesión ordinaria del Consejo, convocada para el 21 de marzo de 2012, iba a discutirse nuevamente la propuesta. Sin embargo, dicha sesión no se realizó por falta de quórum. En el intertanto, a solicitud del alcalde Sabat, el director de asesoría jurídica, el abogado Marcial Araya Hernández, preparó el oficio número 17/12 de fecha 16 de marzo de 2012, suscrito por este último y por el Contralor Municipal Mario Araya Cáceres, quien no tenía el título profesional de abogado, actualmente fallecido. Documento que contenía un pronunciamiento ilegal de las normas aplicables, por el cual se informó que, respecto de la adjudicación propuesta por el alcalde en la sesión de 14 de marzo de 2012, votaron 5 concejales en contra de 3 concejales y el alcalde a favor. En consecuencia, no había habido pronunciamiento del Consejo, ya que para la celebración de contratos que excedan el período alcaldicio
se requiere el acuerdo de los 2/3 del Consejo, debiendo considerarse a los concejales integrantes del Consejo y al alcalde. El oficio número 17/12 fue utilizado por el alcalde Sabat para adjudicar la licitación pública a la empresa de Marco S.A. mediante decreto municipal número 428 de 28 de marzo de 2012, documento que fue suscrito por dicho imputado invocando el artículo 82, letra C, de la ley número 18.695, que regula las situaciones cuando no ha habido pronunciamiento del Consejo Municipal, presupuesto normativo que no se configuraba en este caso, dado que el órgano colegiado había manifestado su voluntad en contra sobre la materia sometida a su consideración, no siendo procedente aplicar dicha disposición. En otros términos, la norma invocada no resultaba aplicable en la especie, puesto que el Consejo Municipal sí se había pronunciado acerca de la propuesta del alcalde, rechazándola. Con esta forma de actuar, tanto el alcalde en su solicitud como el director jurídico con su informe jurídico que señalaba que la ley exigía el quórum de los 2/3 de los votos, tanto para aprobar como para rechazar una propuesta de adjudicación, da cuenta que al 16 de marzo de 2012 existía la necesidad y voluntad por el alcalde Sabat de adjudicar derechamente la empresa de Marco, ya que a esa época no había transcurrido el plazo de los 20 días establecidos en el artículo 82, letra C, de la ley 18.695. Y dado que al contrario lo que había sucedido era que el Consejo ya había manifestado su rechazo al no aprobar la propuesta, hacía que el alcalde Sabat y el director jurídico Marcial Araya requirieran de un subterfugio ilegal que permitiera validar su actuar. Al obrar del modo que se ha descrito, Pedro Sabat Pietra Caprina y Marcial Araya Hernández infringieron sus deberes de apego al principio de legalidad, transparencia, rectitud, imparcialidad, ecuanimidad, honestidad, probidad, eficiencia en el uso de los recursos y de velar por el interés general establecidos en los artículos 6, 7, 118 y 119 de la Constitución Política de la República, artículos 2, 3, 5, 9, 11, 13, 52, 53, 62, número 2, 6 y 8 de la Ley 18.575, en los artículos 58, letra B, C y G, artículo 61, letra B y C de la Ley 18.883 y artículos 1, 2, 3, 8, 15, 28, 56, 63, 65, 79, 82 y 86 de la Ley 18.695, al utilizar un subterfugio que va en contra del ordenamiento jurídico, en cuanto sostuvieron que no hubo pronunciamiento del Consejo, puesto que para aprobar o rechazar se requerían 2/3 de los votos del Consejo. Con dicho actuar, el alcalde Sabat, mediado por la intervención del director jurídico, no respetó la decisión del Consejo de rechazar dicha propuesta, dado que iba contra los intereses de la comuna, y adoptó en forma unilateral la decisión de adjudicar la licitación a la empresa de Marco que se había seleccionado y propuesto en forma inicial. Consecuencia de lo anterior, el alcalde Pedro Sabat, en representación de la Municipalidad de Ñuñoa, suscribió el contrato con la empresa de Marco de fecha 29 de marzo de 2012 para la contratación de los servicios de recolección normal de residuos domiciliarios y recolección selectiva de elementos reciclables, servicio de limpieza urgente y servicio de limpieza de papeleros, con una fecha de inicio del 1 de agosto de 2012 y con una vigencia de 6 años.
Dicho contrato fue preparado por el imputado Marcial Araya, quien lo validó con su media firma, colocada en las iniciales de letras de su nombre. A su vez, en forma posterior, el director jurídico Marcial Araya Hernández preparó y validó con su media firma puesta en las iniciales de su nombre indicado el documento correspondiente al decreto municipal número 572, suscrito por el alcalde subrogante, señor Miguel Ángel Ponce de León González, y el secretario municipal subrogante de fecha 25 de abril de 2012, que rechazó tanto en la forma y en el fondo el reclamo de ilegalidad interpuesto por 4 concejales de Ñuñoa: doña Maya Fernández, don Pablo Vergara, don Jaime Castillo y don Manuel Guerrero, respecto del decreto municipal número 428 de 28 de marzo de 2012, que adjudicó la licitación pública de recolección de basura de la Municipalidad de Ñuñoa a la empresa de Marco por improcedente. En dicho decreto se reitera la afirmación que el quórum exigido por el artículo 65, letra I, de la Ley 18.695 en relación al artículo 86 del mismo cuerpo legal requiere de un pronunciamiento que involucre a favor o en contra los 2/3 de los miembros del Consejo en ejercicio. Esto es, se exige para aprobar o rechazar de un quórum mínimo de 2/3 de adhesión a cualquiera de las 2 manifestaciones de voluntad, de modo que de no concurrir dicho quórum no existe pronunciamiento. Por otra parte, se afirma en este mismo decreto que el proceso de adjudicación, suscripción y aprobación del contrato reseñado se efectuó con estricto apego a las normas contenidas en la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. Por tanto, el imputado Araya Hernández nuevamente sostuvo su posición de utilizar este subterfugio legal para fines de justificar y fundamentar el actuar del alcalde Pedro Sabat al tomar la decisión de adjudicar la licitación en cuestión a la empresa de Marco. En razón de lo anterior, durante la ejecución del contrato, la municipalidad ha debido pagar mensualmente a De Marco S.A. los 166.690.283 pesos correspondientes al monto fijo por servicio de recolección de residuos, monto que resulta considerablemente superior al que debería pagar si hubiere adjudicado a la empresa Dimensión S.A., que ofrecía cobrar 133.200.270 pesos por ese mismo servicio, mientras que el aumento en una frecuencia que, como se ha dicho, fue el argumento esgrimido por el alcalde Sabat para inclinarse por De Marco S.A., se implementó en mínimas oportunidades durante el periodo del alcalde Sabat de 2012 a 2015 y, en definitiva, solo en 2 de los 4 sectores de la comuna en que supuestamente se iba a requerir. El perjuicio municipal causado por las conductas desplegadas por Pedro Sabat Pietra Caprina y Marcial Araya Hernández a la fecha asciende a 51.983.850 pesos en el año 2012, 32.367.195 pesos en el año 2013, 133.362.597 pesos en el año 2014, 208.537.479 pesos en el año 2015 y 95.486.240 pesos en el año 2016, con un perjuicio total de 524.737.361 pesos. Estos son los hechos de la acusación del Ministerio Público y Consejo de Defensa del Estado en contra de los acusados para los efectos de solicitar las condenas de los delitos ya referidos. El Consejo de Defensa del Estado, a su vez, demanda civilmente y
Los hechos de la demanda son los mismos de la acusación, por lo tanto, entiendo que no es necesario repetirlos. ¿Están de acuerdo los abogados? Absolutamente. Bien. Solamente entonces correspondería el derecho. En cuanto al derecho que señala el Consejo de Defensa del Estado como demandante civil, expresa lo siguiente. En cuanto al derecho, añade el actor que la responsabilidad de los demandados emana de su calidad de autores en el caso explicado precedentemente por el delito por el cual se les ha acusado, en mérito de los hechos constitutivos de los mismos que se consignan en la ya referida acusación. Los hechos descritos precedentemente configuran el delito de malversación de caudales públicos previsto y sancionado en el artículo 233 del Código Penal, según se explicó, cometido por los acusados y demandados y en grado de desarrollo de consumado. Adiciona que el contenido del tipo penal doloso señalado se verifica plenamente, siendo sus autores los acusados y actuales demandados por delitos que han causado perjuicios para la Municipalidad de Ñuñoa, quien ha sido afectada patrimonialmente por los mismos, naciendo producto de la comisión de los ilícitos, amén de la responsabilidad penal, la obligación civil de los demandados de indemnizar íntegramente los perjuicios causados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1437, 2314, 2316 y 2329 del Código Civil, siendo los demandados plenamente capaces e imputables, existiendo una directa relación de causa a efecto entre el actuar dañoso ilícito y el perjuicio ocasionado. En efecto, la doctrina, por todos, Barros, Bourí, Tratado de Responsabilidad Extracontractual 2007, páginas 61 a 62, está conteste en que, para que nazca la responsabilidad por la comisión u omisión de hechos de naturaleza ilícita que ocasionan un daño, sea intencional o culposo, se requiere que exista un daño y precisamente una relación de causalidad entre el dolo o culpa y el perjuicio causado, agregándose la imputabilidad del autor del perjuicio, elementos todos que concurren en el presente caso. Agrega que especial mención merece el artículo 2314 que dispone que el que ha cometido un delito o cuasi delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización sin perjuicio de la pena que le impongan las leyes por el delito o cuasi delito, norma que además establece que por regla general todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por ésta. Así, el artículo 2316, inciso primero del Código Civil, lo reitera en los mismos términos, y el artículo 2329, al señalar que todo daño debe ser reparado, exige que la indemnización debe ser completa. Así, dicha disposición establece que el que comete un delito que ha inferido daño a otro es obligado a la indemnización, situación en la que precisamente se encuentra el demandado, quien está obligado a la reparación íntegra de los perjuicios causados a su parte, incluyendo el daño emergente y todo otro, en especial el reajuste correspondiente a la desvalorización monetaria y los intereses a contar de la mora de los demandados. Incrementa su fundamentación aludiendo que la letra D del artículo 261 del Código Procesal Penal expresamente dispone la facultad que existe respecto al querellante para deducir en auto su demanda civil, disposición ratificada por lo dispuesto en el artículo 60 del mismo cuerpo legal, que igualmente adquieren aplicación los preceptos legales dispuestos en los artículos 1 y 15 del Código Penal, artículos 45, 47, 59, inciso segundo del Código Procesal Penal, artículos 254 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y artículo 2314 y siguientes del Código Civil. Que, como se señaló, los artículos 24 del Código Penal y 1437, 2284, 2314 y siguientes del Código Civil determinan que todo responsable de un delito está civilmente obligado a reparar el daño causado a quien resulte perjudicado por los hechos, indemnizando la totalidad de los correspondientes perjuicios. En cuanto a la solidaridad demandada, refiere que ésta tiene su fundamento en lo dispuesto en el artículo 2317 del Código Civil,
según el cual, si un delito o cuasi delito ha sido cometido por 2 o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio proveniente del mismo delito o cuasi delito. Conforme ya indicó, los demandados están obligados solidariamente al pago de la cantidad total, según se ha señalado en apartado de hechos precedentes. Cita además el artículo 59 del Código Procesal Penal, que autoriza a la víctima de un delito para deducir respecto de los imputados, con arreglo a las prescripciones de dicho cuerpo normativo, todas las acciones que tuvieren por objeto perseguir las responsabilidades civiles derivadas del hecho punible, señalando el artículo 60 del mismo Código que la oportunidad legal para interponer esta demanda es la prevista en el artículo 261, debiendo ésta ser presentada por escrito y cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 254 del Código Procedimiento Civil, y que la demanda civil del querellante deberá deducirse conjuntamente con su escrito de adhesión o acusación particular. En otro orden de ideas, comenta que el artículo 3, número 9 del Decreto con fuerza de ley número 1, H de 1993, señala que son funciones del Consejo de Defensa del Estado la de ejercer la acción civil que nazca de los delitos que el Consejo haya sostenido la acción penal. Finalmente, indica, se debe tener presente que el artículo 18 del decreto con fuerza de ley señalado ha conferido a los abogados procuradores fiscales dentro de sus respectivos territorios jurisdiccionales la representación de los intereses fiscales en todo tipo de instancias jurisdiccionales, norma que los legitima para actuar demandando la mencionada reparación de perjuicio. Por lo que en definitiva solicita condenarlos solidariamente al pago de las siguientes sumas a favor de la ilustre municipalidad de Ñuñoa respecto de ambos demandados: Pedro Antonio Sabat Pietra Caprina y Marcial Patricio Araya Hernández, la cantidad de 524.737.361 pesos, que las cantidades antes indicadas deben ser reajustadas conforme a la variación que experimente el índice de precios al consumidor contado desde la fecha en que ocurrieron los hechos y hasta la fecha del pago efectivo o en subsidio entre las fechas que determine el tribunal. El pago de los intereses corrientes desde que incurran en mora en el pago de dichas cantidades, es decir, desde el día siguiente a aquel en el cual quede ejecutoriada la sentencia, y del pago efectivo de las mismas aplicado sobre las sumas demandadas debidamente reajustadas, o en subsidio desde la fecha que el tribunal determine, pero también hasta el momento de su pago efectivo, más las costas de la causa. Bien. Corresponden entonces los alegatos de apertura. Señora Presidente, Sí. disculpa que la interrumpa. Por algunos problemas de salud de mi cliente, es necesario que se pueda retirar al baño 2 minutos, pido. No hay ningún inconveniente. Estoy esperando. Esperamos. Pero por mientras podría-
Entonces, corresponden los alegatos de apertura y les voy a pedir a los abogados que, por favor, intenten ser un poquito pausados, porque como esto, ustedes saben, es un registro de audio, a nosotros nos queda solamente lo que oímos. Y para poder captar fielmente sus dichos, les voy a pedir un poquito de pausa. Tiene la palabra, fiscal. Muchas gracias, señoría. Recientemente celebramos un aniversario más de temas de corrupción, corrupción social, corrupción económica, corrupción funcionaria. Incluso uno puede mirar en la prensa, hasta ciertos organismos del Estado están hasta usando estos seres humanos disfrazados de personajes para decir que somos un conglomerado de instituciones para luchar en contra de la corrupción. Bueno, lamentablemente hoy día la corrupción se ha hecho realidad en nuestra forma de trabajar. Los tribunales cada vez estamos llevando a tribunales más casos de corrupción, de distinto tipo de corrupción. Las municipalidades sabemos que hoy día es una gran fuente de corrupción a distintos niveles. Lamentablemente es así. Y la corrupción tiene una mirada que la verdad que uno, al momento de investigar y al momento de llevar a juicio, la olvida. La corrupción dice relación con qué pasa cuando se corrompe al órgano estatal, qué implica esa corrupción. Naturalmente se trata de licitaciones que no cumplen las normas, se trata de procesos de adjudicación que no cumplen las normas, construcción de hospitales que no debieron darse o que no debieron darse en los términos que correspondían. Y eso implica, por lo tanto, un correlato natural. El dinero que debía ser usado para fines de educación, de salud, de bienestar social, termina en manos de particulares, normalmente empresas que son las que llegan y cooptan, corrompen a funcionarios de distinta índole dentro del organismo del Estado. Como digo, hoy día la Contraloría sabe que donde más corrupción se encuentran es al interior de las municipalidades. Faltas de recursos económicos que debían darse a personas además de privadas, como digo, terminan en manos de empresas. Señoría, esta apertura no pretende hacer una especie de enunciación jurídica de los términos de cómo debemos interpretar el fraude al fisco. No pretendo hacer una clase a los magistrados que saben mejor que yo los requisitos del fraude del fisco. Tampoco entrar al análisis de cada uno de los hechos que ya fueron leídos por la señora presidenta, de cuáles son los hechos que se le imputan a cada uno de los acusados, en el sentido que la doctrina ha dicho cuál es la otra forma de cometer el fraude al fisco, que es esta fraude por abuso de confianza, fraude por incumplimiento de los deberes funcionarios, que es, si uno hace el recuerdo de la lectura, las afirmaciones de las omisiones realizadas por cada uno de los dos acusados constituyen cada una de ellas infracciones a su deber funcionario como alcalde de la municipalidad y en el caso del señor Araya, en el caso de él, como jefe del departamento jurídico. Como digo, son formas de incumplimiento de deberes funcionarios. Esta es la que el Ministerio Público los ha acusado por fraude al fisco. No es la intención traer a colación ese punto, porque lo que me interesa es hacer una especie de reconto rápido de aquellos hechos ocurridos desde la formación de la licitación, aquellos hechos ocurridos a propósito de la apertura de la licitación y lo que pasa, relatado ya en la acusación, en 3 días determinados, 7, 14 y 21 de marzo del año 2012. Esas 3 fechas corresponden a sesiones del Consejo Comunal de la Municipalidad de Providencia, de Ñuñoa, perdón. Quiero llamar la atención, señoría, porque de qué manera, porque este fraude no está atribuido a un hecho que ocurrió un día determinado. Esto es un fraude construido
a partir de varios hechos anteriores. El primero de los hechos que nosotros sostenemos es aquello que ocurre con ocasión de la confección, la formación de las bases de licitación. Bases de licitación que en este doble cariz, las bases económicas y las bases técnicas o administrativas, y la relevancia de las personas que integraron, que confeccionaron esas bases de licitación. Lo van a escuchar varias veces. En primer lugar, don Roberto de Puleo. Don Roberto de Puleo, en la acusación se dice que era jefe subrogante, pero la verdad que cumplía las funciones de jefe de SECPLAC, de la Secretaría de Planificación. El señor Puleo, ustedes lo van a ver a propósito de la confección, a propósito también del comité de adjudicación, lo van a ver también el día del día que se votó por el Consejo, el día 14 de marzo, lo ven interviniendo activamente. Don Claudio Álvarez, que es otro que participa también, don Claudio Álvarez es el encargado del departamento de OSEO, es mano derecha de otro que aparece mencionado también, don Eduardo Apuente, que era el director de Medio Ambiente. Otra persona que también, como uno ya fue mencionado, también falleció, don Eduardo Apuente, no va a poder venir a declarar porque falleció hace ya un tiempo atrás. La participación también del acusado, don Marcial Araya, durante la conformación de la fase de licitación, y finalmente don Mauricio Gallé, el director de Administración y Finanzas, que sale abreviado en la acusación, pero ese es el cargo que tenía. Estos mismos participan en la confección de las bases de licitación y también, la mayoría de ellos, participan en el comité de adquisiciones, aquel comité que revisa las propuestas recibidas de los distintos oferentes, las revisa, ve cuáles cumplen los requisitos, excluye a aquellas empresas que no han cumplido los requisitos previos y pondera, evalúa las propuestas de cada una de las que sí quedaron. Este comité, como digo, es realmente relevante porque a partir nosotros, el Ministerio Público considera que a partir de la confección de las bases, a partir de la actuación de este comité de adquisiciones, al momento de la evaluación de las distintas ofertas, empieza a fraguarse este fraude al fisco cometido por los dos acusados. Hay un concepto que ha sido mencionado en la acusación que quiero llamar la atención de su señoría. Se menciona como un elemento determinante para este comité de adquisiciones el aumento o disminución de frecuencia. Ese es el término que se usa y que aparece en las bases de licitación y que aparece en el formulario de plantilla de postulación de cada uno de los oferentes. Bueno, este concepto, aumento o disminución de frecuencia, no era nuevo, ya aparecía en la licitación del año 2006 que se había adjudicado en su momento a la empresa Starco. La empresa Starco, pongo Starco-KDM, era otra empresa ligada a la empresa KDM, hoy día Demarco-KDM. Ya, como digo, en el año 2006, la empresa Starco, que se había adjudicado el proceso de licitación, incluyó en sus propuestas este aumento o disminución de frecuencia. Pero el año 2006 no fue determinante, no tuvo ninguna injerencia. Tan poca injerencia fue que nunca fue usada. Durante 6 años, el aumento o disminución de frecuencia en la Municipalidad de Ñuñoa no fue usado, no fue tema. Sí ocurre en el año 2012. El mismo concepto puesto en las bases de licitación llega a ser el elemento determinante para que el comité de adquisiciones opte para que la empresa a proponer sea la empresa Demarco y no la empresa Dimensión que ofrecía una oferta más ventajosa. Por lo tanto, este elemento del aumento o disminución de frecuencia se transformó en el año 2012, se determinó para el comité de adquisiciones en elemento diferenciador de las ofertas realizadas. Y si bien en el año 2006 no se dijo en qué consistía este aumento o disminución de frecuencia, bueno, tampoco en el año 2012 se dijo nada en qué consistía este aumento o disminución de frecuencia. En las bases nada se dijo, nada se explicó, nada se contestó. Entonces, para uno de estos de todos los postulantes, solo quedaron 3, la empresa Demarco, la empresa Dimensión y la empresa Proactiva. Para estas 3 empresas que quedaron finalmente seleccionadas, la explicación de este aumento o disminución de frecuencia tenía distintas explicaciones. Para unos, el aumento o disminución de frecuencia eran interpretados a la fórmula de que la misma base hablaba. Las bases
hablaban del concepto de frecuencia. ¿Qué es frecuencia para las bases de licitación? Frecuencia es la cantidad de días que un camión recolector de basura pasa por un domicilio. Las bases generales habían dicho que en los sectores, una explicación anticipada, la municipalidad para los efectos de construir la fase de licitación dijo la comuna va a ser dividida en 2 sectores y a su vez cada uno de estos 2 sectores en 9 subsectores. Entonces, para una empresa, Dimensión y Proactiva entendieron que cuando le estaban hablando de aumento o disminución de frecuencia, estaban hablando de este concepto de aumento o disminución de frecuencia. Una frecuencia es lunes, miércoles y viernes para un sector, martes, jueves y sábado para otro sector. El día domingo no había proceso de recolección. Entonces, al momento de ofertar estas empresas Dimensión y Proactiva, entendieron que lo que tenían que cumplir era este concepto de frecuencia. Pero había otra empresa que entendió por frecuencia algo distinto. Entendió que cuando me estaban pidiendo una frecuencia adicional, yo estaba ofreciendo un camión. Un camión. Eso es lo que entendió de Marco KDM. Entonces, y ahí está la distinción. El comité entendió justamente lo mismo que había entendido la empresa de Marco. Un criterio, una fórmula no contemplada en la fase de licitación, hubo sintonía total entre el comité y el señor alcalde con la empresa de Marco KDM. Extrañamente, cuando hay tantas coincidencias, la verdad es que uno entra a sospechar que exista realmente una pura coincidencia. Entonces, este concepto de frecuencia adicional, esta interpretación de frecuencia adicional como solo un camión adicional, no tenía una explicación en la fase de licitación. Más encima, al momento de la apertura de la fase de licitación, al momento de la apertura de las bases de licitación, se incorpora un concepto nuevo, un concepto que no estaba en las bases de licitación, no estaba en las preguntas, no estaba en las respuestas. El comité, lo mismo que hace el señor alcalde después en el consejo, dice, sabe que esta frecuencia adicional, camión, va a ser solo en 4 sectores. Serán aquellos sectores en que dividió la municipalidad, la comuna, 2 y a su vez 9, van a ser entonces 4 de estos 2 por 9, 18 sectores. No, eso no estaba en la base de licitación, no estaba esta explicación. No estaba, surge solo con ocasión de la apertura de las bases de licitación. Entonces, como unos habían entendido que estoy ofreciendo un servicio adicional, o sea, una frecuencia adicional, entiendo que estoy ofreciendo una flota de camiones para hacer un servicio adicional. En cambio, la empresa de Marco, que había entendido bien lo que no estaba escrito, entendió que estaba ofreciendo un camión adicional para la frecuencia. ¿Y para qué frecuencia? La que le dijeron después. Solo 4 sectores. ¿Cuáles 4 sectores? La lectura de las bases, la lectura de la apertura de las bases, no es posible identificar de qué sector estamos hablando. Solo con ocasión del día 14 de marzo, solo con ocasión de la presentación de esta propuesta para votar en el Consejo, solo ahí se dijo, ¿sabe qué? No son 2 sectores, no son 9, 18 sectores, son 4 sectores, pero no son 4 sectores de estos, no, son 4 villas, son 4 poblaciones, que no coinciden con lo que las bases se señalaban como sectores de recolección de basura. El observatorio de Chile Compra, que son los peritos que el Ministerio Público va a traer como testigos, nos van a decir esas bases contenían criterios y modos de cálculo que correspondían a una valoración subjetiva. Por lo tanto, como contenía elementos subjetivos que no estaban incluidos en las bases y que solo se conocían a propósito de la apertura de las mismas, no era posible hacer una licitación en los términos que esas bases establecían. El señor Sabat prestó declaración ante el Ministerio Público, ante estos mismos fiscales que están aquí presentes. Cuando se le explicó al señor Sabat lo que el Observatorio de Chile Compra
nos había informado de cómo se había construido estas bases de licitación, de los errores que contenían, de esta ambigüedad, de esta falta de criterios objetivos de parametrización, nos dijo, fui engañado por el comité de adquisiciones. La verdad que el engaño es un poquito más que eso. Aquí quiero entrar derechamente a lo que ocurrió en estos consejos comunales. Mencioné 7, 14 y 21. Se mencionó en la acusación que el día 7 de marzo el Comité de Adquisiciones había sesionado y había hecho este proceso de selección y había dejado a estas 3 empresas finales de Marco, Dimensión y Proactiva, y había procedido a tabular en los términos que subjetivamente ellos habían considerado. No una flota, o sea, no una frecuencia, sino un camión, y no todos los sectores, sino a 4 sectores. Bueno, y como más encima en esa mañana del día 7 de marzo, como más encima estoy hablando de 4 sectores, entonces lo que procedió es a multiplicar la oferta de esta frecuencia adicional, la multiplicó por 4. Entonces, si ya había una diferencia cuando interpretaba unos que estoy ofreciendo una flota de camiones y otro interpretaba que estaba ofreciendo un camión, y más encima ese día del 7 de marzo de la mañana procedieron a multiplicar cada una de estas ofertas por 4, claro, la diferencia se hizo extensiva. ¿Qué ocurre? El día 7 de marzo en la tarde se reúne el Consejo Comunal, se sesiona y hubo absolutamente unanimidad. Todos los concejales, incluido el señor alcalde, dijeron que como era una regla común, temas que no habían sido debidamente comunicados a cada uno de los concejales, cada uno de los concejales necesitaba conocer el detalle de cada una de las ofertas y quería conocer el detalle de lo que proponía este comité de adquisición. Y efectivamente entonces se vota por unanimidad que esta propuesta del señor alcalde pasara al comité de presupuesto. El comité de presupuesto no es una instancia municipal, el comité de presupuesto es una reunión, un grupo de concejales, parte de estos concejales, presidido por uno de ellos, que se reúnen para discutir las propuestas que se han hecho, que van a ser votadas posteriormente. Comité que sesionó el día 14 de marzo, en horas de la mañana, presidido por uno de los concejales, el señor Lavé. La mañana del día 14 de marzo, por lo tanto, se reunieron todos ellos con parte de los funcionarios municipales que habían procedido a resolver esta licitación. Se reunieron en la mañana y a esa reunión previa de hora de la mañana no concurrieron los concejales Rosasco y Sari, porque a esa hora estaban reunidos con el señor Sabat en su oficina, almorzaron con ellos, así nos dijeron, almorzaron con ellos y el señor Sabat le había explicado el beneficio que era para la municipalidad que se votara por la empresa de Marco. En cambio, los otros concejales que estaban haciendo la pega de trabajar en este comité de presupuesto, le manifestaron desde ese momento, de la mañana, las discrepancias que observaban en este proceso de licitación. Y mencionaron las cuestiones que a ellos les parecía que no cumplían, de qué manera se afectaba a la municipalidad con esta propuesta que había hecho el comité. Por lo tanto, desde la mañana estos concejales opositores manifiestan su reparo a la propuesta. Quiero hacer un paréntesis. La licitación del año 2006 de la empresa Starco había sido aprobada no estoy seguro por la unanimidad de los concejales, pero según recuerdo, a lo menos fue aprobada sin ninguna discusión. Esta discusión que ocurre en el año 2012 no ocurrió el año 2006 cuando se aprobó. El año 2006, empresa Starco KDM, el año 2012, empresa de Marco KDM. Entonces, el 14 de marzo del año 2012, en horas de la tarde, se reúne el Consejo Comunal, presidido por el señor alcalde, señor Sabat, y la discusión se produce desde un principio. Señoría, si bien el Ministerio Público traerá a prestar declaración ante su señoría a todos los concejales, todos ellos van a prestar declaración,
no solo aquellos que votaron a favor, sino también aquellos que votaron en contra, todos van a estar acá. Pero tenemos una ventaja, el tribunal no solamente va a poder apreciar lo que ellos digan, el tribunal va a poder apreciar lo que ellos comentaron con ocasión del Consejo. El día 14 de marzo el Consejo Municipal fue grabado en su integridad. Ese medio probatorio fue recabado por el Ministerio Público, fue ofrecido en la audiencia de preparación y fue aceptado, a pesar de la oposición casi personal del señor Sabat de que ese medio probatorio fuera aceptado. Esa prueba fue aceptada y es parte de la que se rendirá. Por lo tanto, ustedes podrán no solamente escuchar a los concejales cuando declaren acá, sino también podrán observar lo que ocurrió ese día 14 de marzo, que para el Ministerio Público es absolutamente relevante. Se van a explicitar cada una de las posiciones fundadas, dadas por cada uno de los concejales, por qué su mención a oponerse, a rechazar o a postergar para contar con mejores antecedentes al momento de resolver, por qué la postura, disculpe si uso algunos adjetivos, pero a la tosudez del señor Sabat para que esto se resolviera ese día y no después. Bueno, ese video fue ofrecido, fue aceptado y va a ser objeto de apreciación por su señoría. Y vamos a poder escuchar conmigo no solamente a los concejales, que tenían derecho a voz y a voto en ese consejo, también vamos a poder escuchar al señor Epuleo, a este que mencioné como actor fundamental al momento de la confección de las bases. Al señor Álvarez, de Aseo, que incluso entra a dar explicaciones de lo que en las bases no se decía. Se explica, lo que en las bases no se decía, se explica recién ese día, 14 de marzo en horas de la tarde. Estamos hablando de personas que no tenían derecho a votar, pero estaban ahí para contestar las preguntas, como dice el señor Sabat, para contestar las preguntas que le hacía cada uno de los concejales. Lo más probable que, viendo la personalidad de los imputados, a lo menos del principal, el señor Sabat, antes de escuchar al señor Sabat en ese video, lo más probable que él va a renunciar a su derecho a guardar silencio, lo más probable que lo vamos a sentar, va a estar sentado ahí, va a declarar lo mismo que hizo en Fiscalía, tratar de convencernos de lo que carece de lógica al momento de apreciar los hechos. Señoría, como digo, no pretendo adelantar lo que pasó en ese consejo, ustedes lo van a poder apreciar, pero hay algunas cuestiones que me interesa resaltar, que no fueron objeto de la descripción de los hechos de la acusación. La oposición al señor Sabat, ¿cuáles eran los fundamentos para decir que no se convencían de que De Marco era la mejor opción? Al principio incluso ellos decían, no votemos ahora, obtengamos mayor información para poder saber si efectivamente la propuesta mejor para la municipalidad era efectivamente De Marco. Entonces, ¿qué es lo que piden? Piden, por favor, quiero tener cuadros comparativos con la situación de las licitaciones en otras municipalidades. Por favor, consultemos a las municipalidades vecinas. ¿Cuál es el servicio? ¿Cuánto se paga por ellas? Para saber si lo que estamos ofertando es más caro o más barato que lo que hacen en esa... O sea, una petición absolutamente lógica, normal. ¿Qué es lo que piden? Me gustaría tener los cuadros comparativos de las ofertas de los 3 oferentes que quedaron finalmente seleccionados, pero un cuadro comparativo que fuera explicativo. Uno de los concejales, la actual presidenta de la Cámara de Diputados, la señora Maya Fernández, ya uno lo podrán apreciar en el Consejo, lo dirá también cuando concurra a declarar, levanta como tema efectivamente que a ella le parecía extraño que se estuviera sobreponderando la empresa De Marco cuando por el servicio normal, por el servicio ordinario, por el servicio que constituía más del 90% de la carga de trabajo de una empresa, la empresa De Marco estaba cobrando 40 millones de pesos más mensuales. Lo dice así. Por lo tanto, vamos a estar pagando anualmente 500 millones de pesos más. Vamos a terminar pagando 3.000 millones de pesos más a esta empresa que tiene un servicio más caro, solo por este servicio opcional, adicional. En el Consejo ustedes van a escuchar que este servicio, aumento o disminución de frecuencia, que cada vez se va reduciendo el concepto, ya no es frecuencia, sino es horas, días, ese concepto ya no es a toda la comuna, ya no es a un sector de la comuna, sino a 4 sectores de la comuna. Y después se dice que
es tan opcional que va a estar a la voluntad del alcalde. O sea, cuando el alcalde lo requiera, ese servicio se presta, y cuando el alcalde no lo requiera, ese servicio no se presta. Entonces, con mayor razón, dicen los concejales, con mayor razón, si este es un servicio accesorio, opcional, ¿por qué ese va a ser elemento discriminador al momento de decir que la oferta de Marco es la más barata? La oferta de Marco es la más cara, sin considerar este servicio opcional, accesorio, el que eventualmente no se podría usar. Incluso son capaces de afirmar, aquí hay un tema que no es claro. Nosotros entendemos, así pareciera que la empresa Dimensión y la empresa Proactiva entendieron que cuando se estaba ofertando una frecuencia adicional, lo que estaba ofreciendo era una flota adicional. Tan claro es que si uno ve las ofertas que presentaron al comité, Dimensión hace esa distinción. No dice que está ofreciendo un servicio por un día, lo que dice es que está ofreciendo un servicio por una flota. A pesar que le dicen que está por una flota, el comité dice igualmente multiplicarlo por 4. Si yo ofrezco por el total, ¿por qué alguien me multiplica por un 4 que solo es admisible multiplicárselo a aquel que estaba ofreciendo un camión? Señoría, por lo tanto, estos concejales levantaron desde el principio estas objeciones que a ellos les parecían que a lo menos requería un mejor estudio y dilatar, postergar esta votación. Bueno, lo apreciarán, esta oposición de estos concejales determinó un aumento en el grado de vehemencia en la defensa por parte del señor Sabat de su propuesta que se adjudicara a la empresa de Marco. Varias afirmaciones que dice en esa sesión de consejo. Dice, bueno, ¿para qué les preocupa si este servicio ni siquiera lo va a pagar la municipalidad? Lo van a pagar cada uno de los habitantes de esa comuna, no nosotros. Oiga, si el que se equivocó aquí nos va a decir ahí, el que se equivocó fue Dimensión, si nunca fue la intención de una flota más, siempre la intención fue que fuera un camión más. Insisto, eso no está en la base de licitación. No están las explicaciones que se hubiera requerir un camión. Las bases exigían aumento o disminución de frecuencia. El único que definía lo que era una frecuencia eran las bases. Y las bases definían como frecuencia la cantidad de veces, lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábado. Eso es frecuencia. Por lo tanto, si se equivocó, peor para ellos, dice el señor Sabat. Bueno, por lo tanto, sin embargo, no obstante todo esto, para los concejales opositores a esta pretensión, y seguir insistiendo de que la oferta más ventajosa, que es el concepto que usa nuestro organismo para decir qué es lo que se debe optar por la oferta más ventajosa. Para ellos la oferta más ventajosa era Dimensión. Entonces ahí surge el cambio de foco. El cambio de foco es, hablemos ahora de Dimensión. Eran, como se dijo en la acusación, las dos únicas empresas que fueron materia de discusión. La empresa Proactiva, nada ustedes van a escuchar en el consejo de esa empresa. Solo sobre la empresa buena de Marco y la empresa mala Dimensión. ¿Por qué empresa de mala? Porque el señor Sabat así lo dice. El señor Lavé, que es aquel que presidía el comité de presupuesto de la mañana, si bien pertenecía a la misma coalición política del señor Sabat, ya desde hace un tiempo estaba apartado de la afinidad personal con el señor Sabat, nos dijo, por un tema de intervencionismo electoral a propósito de la candidatura a diputada de la hija del señor Sabat un tiempo antes, y por actos de hostigamiento que él mismo había sufrido por personas cercanas al señor Sabat. El señor Lavé ya en la mañana nos había dicho, él era opinión de que esto se votara en la tarde del día 14, y el día 14 él, cuando expresa, dice, yo quiero que esto se vote, y estoy por la propuesta del señor alcalde de que sea la empresa de Marco la elegida. Y dice porque, bueno, aquí surge el elemento diferenciador, un segundo elemento diferenciador, porque la empresa Dimensión es una empresa manchada, ¿no? ¿Qué es lo que dice el señor Sabat? Lo dice expresamente. Él toma como tema durante la sesión hablar de la empresa Dimensión. Nos dice, incluso usa una frase, voy a usar un título de película, su pasado lo condena, dice ahí. ¿Cuál es el pasado que condena a la empresa Dimensión? Bueno, dice el señor Sabat que la empresa Dimensión es la misma empresa que la empresa NASA, que
tiempo antes, en una licitación de aquí de la ciudad de Santiago, de la región metropolitana, había sido sancionada porque había utilizado camiones clonados. Afirmación falsa de la cual el señor Lavé toma para que en vez de votar por rechazo, en vez de votar por la oferta más ventajosa, creyendo esta afirmación falsa, vota en favor de la propuesta del señor alcalde. Decimos que esto es una información falsa, un paréntesis, señoría, porque la empresa Dimensión no tiene ninguna vinculación jurídica con la empresa NASA. Y si hubiera sido así, que la Dimensión es la misma empresa de EMASA, era obligación del comité de excluirla. No debió haber estado en el proceso de licitación si esta era la misma empresa sancionada ya en procesos anteriores. Es falsa. Probaremos que es falsa, se acreditará que no había ninguna vinculación, que la empresa Dimensión no tenía ningún reparo jurídico ni técnico para participar en esa licitación y para ofertar en los términos que lo hizo. Información falsa, como le digo, que permitió al señor Lavé alinearse con los votos de los señores Rosasco y Sari. Los señores Rosasco y Sari, ustedes lo van a escuchar, siempre votaban en favor de las propuestas del señor alcalde. Eran votos seguros, no requerían mayor trabajo de convencimiento. Sí había que convencer al señor Lavé. Tercer voto, había que convencerlo y se le convenció con este argumento de Dimensión. Había que convencer a alguien más, para tener la mayoría absoluta. El voto afín políticamente era el de la señora Vera, concejala de Renovación Nacional. De la discusión que ustedes van a observar, se queda claro que la señora Vera de ninguna manera optaba por esta postura. Quedaba claro que para la misma señora Vera la oferta más ventajosa, insisto, concepto esencial, oferta más ventajosa, era de la empresa Dimensión. No logró convencer a la señora Vera. Y obstinadamente insistió que este tema debía ser sometido a votación y no, como pedía la mayoría, requiramos mayor antecedente. Se somete a votación. Se vota por cada uno de los concejales. La propuesta presentada por el alcalde contó con los votos del señor Rosasco, Sari y el señor Lavé. Se une el propio voto del señor Sabat y tienen total de 4 votos. 5 votos en contra de la propuesta del alcalde. La señora Vera, el señor Castillo, Guerrero, Vergara y Fernández, la diputada. 5 votos no aprobaron la propuesta del señor alcalde. ¿Alguien podría entender que la propuesta fue aprobada? No, la propuesta fue rechazada. ¿Alguien puede entender que no hubo votación? ¿Que no hubo pronunciamiento? Lo menciono porque este es un tema que surgió durante la investigación. Surgió a propósito de lo que ocurrió en marzo del año 2012. Se llegó a sostener que el Consejo no había votado. Se llegó a sostener que el Consejo no se había pronunciado. La levantó la defensa. Disculpe esta insistencia. Cuando se levantan ciertas afirmaciones a partir de elementos falsos, es ciertamente una obligación esta porfía de este fiscal. ¿El 7 de marzo hubo votaciones? Sí. El 7 de marzo, cuando se llegó a Consejo, se votó y se determinó por la unanimidad que esto pasara al Comité de Presupuesto, que iba a ocurrir el día 14 de marzo. Se puso en tabla para el mismo 14 de marzo y la votación fue en los términos que hemos dicho recién. 5 votos por rechazar la propuesta del señor alcalde, 3 votos más el voto de él por aprobarla. Al término de ese consejo, el día 14 de marzo, a horas de la tarde, el alcalde, sumado a estos votos, se siente absolutamente fracasado, frustrado, porque su propuesta había sido rechazada, su propuesta no había sido aceptada. Y ustedes van a ver cómo sale ofuscado de ese consejo comunal. Ofuscado porque efectivamente su propuesta no había sido aceptada, su propuesta, empresa de Marco KDM. Pero bueno, al salir, el coimputado, don Marcial Araya, director jurídico, funcionario de confianza del alcalde, y don Mario Araya, el contralor municipal, otro de las personas
que tampoco van a poder declarar. Don Mario Araya falleció hace un tiempo. Ambas personas le ofrecieron la solución. Don Marcial Araya, el director jurídico, don Mario Araya, contralor municipal, le ofrecen la alternativa. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa es entender que había habido silencio administrativo. ¿Pero cómo? Sí, entender que el Consejo ese día 14 de marzo no se había pronunciado. Usar un subterfugio legal. Hubo silencio administrativo. Quiero leer el contenido de la ley de municipalidades que habla del silencio administrativo. Artículo 82, letra C, ley 18.695. Artículo 82, el pronunciamiento del Consejo sobre las materias consignadas en la letra B del artículo 79 se realizará de la siguiente manera. Salen las posibilidades de la letra A y B. Letra C del artículo 82. En las demás materias, el pronunciamiento del Consejo deberá emitirse dentro del plazo de 20 días, contados desde la fecha en que se dé cuenta del requerimiento formulado por el alcalde. Si los pronunciamientos del Consejo no se produjeren dentro de los términos legales señalados, regirá la propuesta del alcalde. O sea, le dijeron estas dos personas, estos dos funcionarios, el jefe jurídico y el contralor, le dicen, no se preocupe, si la verdad es que no hubo pronunciamiento. Nosotros le vamos a redactar un documento que así lo vale. Y efectivamente, como le dice, esto fue el 14, bueno, el día 16 de marzo los mandatarios cumplieron el encargo de su mandante. Le entregaron un informe jurídico, un informe jurídico que ustedes van a tener la oportunidad de escucharlo, probablemente el Ministerio Público dará una lectura del mismo. Entienden en ese informe jurídico del día 16 de marzo que efectivamente ese día 14 de marzo el Consejo no se había pronunciado. ¿Qué es lo que dice en un párrafo? Dice, en la votación del Consejo respecto de la adjudicación propuesta por el alcalde, 5 concejales votaron en contra, 3 concejales y el alcalde votaron a favor, en consecuencia no hubo pronunciamiento. Las defensas lo plantearon, el señor Marcial Araya lo dice, entendieron que en definitiva no había habido quórum para rechazo. Señoría, más allá de cuál es el quórum necesario para la Contraloría General de la República, ustedes van a escuchar al funcionario, al abogado experto, nos dirán que el quórum para este tipo de decisiones es la mayoría absoluta, mitad más 1. La defensa, los imputados levantaron que el quórum era de 2/3 y afirman el quórum, sea para aprobar o sea para rechazar, es de 2/3. Perdón. Yo entiendo que si el quórum para aprobar es lo que dice la ley, si el quórum que establece el quórum de 2/3 lo establece para otros casos la ley de municipalidades, si el quórum es de 2/3 para aprobar, ¿cuál es el de rechazo? Yo entiendo que es 1/3 más 1. Para rechazar no puede ser el mismo quórum para aprobar y para rechazar. Si el quórum para aprobar es 2/3, yo entiendo que el quórum para rechazar basta 1/3 más 1. ¿O estaré diciendo algo muy poco claro? Bueno, eso es lo que pretende interpretar estos dos profesionales, contralor y jefe jurídico, diciéndonos que no, la verdad que el quórum era o era para aprobar o era para rechazar. Incompatible, interpretación falto de lógica. Eso es lo que dice el informe del 16 de marzo. Amparado en este informe del 16 de marzo, el señor Sabat lo que decide es, vamos a usar el silencio administrativo. Si el 14 de marzo no hubo pronunciamiento, voy a citar a una nueva sesión de consejo, la que se realiza el 21 de marzo del año 2012. Se cita sesión y aquella sesión fracasa por falta de quórum. ¿Quiénes concurren a esa sesión? Solo el señor Sari y solo el señor Rosasco. Ni siquiera el señor Lavé, que había votado en favor. Los concejales se excusan de concurrir. ¿Cuáles son las razones que nos dieron y se dieron a sí mismos para no concurrir ese día 21 de marzo a esta nueva sesión de consejo para el mismo tema? Votar la licitación de basura. Primero, el primer argumento es
ellos ya habían votado, se había votado, esta propuesta había sido rechazada. Segundo, el alcalde tiene la posibilidad de declarar desierta la licitación. El alcalde no había declarado desierto, no había razón para ir nuevamente a una sesión. El alcalde podía convocar una nueva licitación. El alcalde no estaba convocando una nueva licitación, no había razón para concurrir. El alcalde podía proponer un nuevo oferente, que es lo que establece la normativa. El alcalde en esta propuesta no estaba ofreciendo un nuevo oferente, por lo tanto no había razón para concurrir. El alcalde podía insistir en su propuesta sobre la base de nuevos antecedentes. Eso nos dice, sobre la base de nuevos antecedentes puede ser propuesta. No había ocurrido ello. Entonces no había ninguna razón para concurrir ese día 21 de marzo. Como digo, la jurisprudencia administrativa, incluso alguna usada por la misma defensa, dice que el señor Sabat, a pesar de todas estas expresiones que usa, que se va a producir una emergencia sanitaria, que vamos a tener la basura en las calles, que ustedes van a ser los responsables de que la municipalidad, la comuna de Ñuñoa no tenga recolección de basura. Bueno, los dictámenes de Contraloría, los expertos del Observatorio de Chile Compra nos dirán que eso no es cierto, eso es falso. El hecho de decretar emergencia sanitaria le otorga facultades legales al alcalde para adoptar medidas que impidan que la municipalidad quede sin basura. Incluso le permite hacer trato directo. O sea, no es que fracasa la propuesta de la empresa de Marco como él quería, él no propone dimensión como quería los concejales, la mayoría de los concejales por ser una oferta más ventajosa. No, él podía hacer un trato directo como se hizo en otras comunas. Él no quería hacer eso, él quería insistir y por eso usó este argumento jurídico entregado por sus abogados, por este documento fraguado, para que el día 21 de marzo entender que ya había habido silencio. Y que lo que hace el día 28 de marzo procede a firmar el decreto adjudicando la licitación de basura a la empresa de Marco KDM. 28 de marzo. Voy a usar matemática normal. Habían pasado solo 7 días desde el 21 de marzo. Leímos que eran 20 días, ¿no? Habían pasado desde el día 21 de marzo a que citó a una nueva sesión, solo habían pasado 7. Al día 14 de marzo, este día que el documento que emiten el abogado y el contralor dice que ese día 14 de marzo no hubo pronunciamiento. Bueno, desde el 14 de marzo hasta el 28 de marzo habían pasado 14 días, no 20. Pareciera entender entonces que los 20 días quieren contarlo a partir del día 7 de marzo, aquel día 7 de marzo en que se votó para pasar a comité. Se votó para que se volviera a discutir el 14. Perdón, el día 7 y el del 14 de marzo, y disculpe la majadería, hubo pronunciamiento, se votó. Cuando uno trata de determinar participación penal de una persona que ha cometido delito, es más fácil hacerlo en los delitos flagrantes. Los delitos flagrantes, la prueba directa es suficiente para construir participación. En los delitos que no son flagrantes, la mayoría de los delitos de corrupción no son, ¿no? Salvo aquellos cometidos por los carabineros al momento de cobrar, que esos son de poca monta y que nunca llegan a un tribunal oral. Bueno, la forma de acreditar participación es a través de la conducta anterior precedente del hechor. Entonces, ¿el silencio administrativo era un instrumento nuevo para el señor Sabat? No. Lo había usado frecuentemente como forma de administrar la comuna. Lo había usado esencialmente en procesos pequeños sin importancia, salvo en dos. En dos procesos realmente importantes los usó. En licitación de basura, y también en la licitación para la construcción de la clínica municipal. Conocido elefante blanco de la comuna, clínica municipal de Ñuñoa, que se usó el silencio administrativo para el proceso de adjudicar esa empresa. Solo este año, 2018, la municipalidad de Ñuñoa pudo deshacerse de ese elefante blanco por unanimidad del Consejo presidido por el actual alcalde, el señor Sari, afín al señor Sabat, se votó que esa clínica municipal iba a pasar a dependencia del Estado, Ministerio de Salud.
Durante todos estos años, desde que se terminó de construir esa clínica, solo había sido un motivo de gasto para la municipalidad, en los gastos de mantención y cero utilización. ¿Cuántas veces usó el señor Sabat este silencio administrativo? En 6 oportunidades en ese periodo previo a este 12 de marzo del año 2012. En 6 oportunidades. ¿Cuántas veces lo ha usado el señor Sari? El señor Sari no es denunciante en esta causa. Ustedes incluso lo van a escuchar. Es bastante proclive, afín al señor Sabat. Ninguna. Incluso él nos va a decir que cuando participa en la sesión de consejo, su voto es el que menos importa, porque él se alinea al voto de la mayoría de los concejales. No es necesario usar nunca un silencio administrativo porque siempre se vota y siempre se acata la opinión de la mayoría de los concejales. No es lo que pasaba con el señor Sabat. Por lo tanto, si quiero construir historia, podríamos decir que el señor Sabat siempre quiso adjudicar. Había, por lo tanto, que construir unas bases de licitación a través del señor Epulé o del señor que contuviera un elemento discriminador que naturalmente solo una empresa lo sabía. Lo dijimos. Había una coincidencia total entre lo que resolvió el comité al momento de determinar cuál era la mejor oferta y la oferta presentada por la empresa de Marco. Total coincidencia. Total coincidencia a partir de elementos subjetivos que no estaban contenidos en las bases de licitación. Solo uno de los que ofertaron sabía lo que las bases no decían, que fue el que ofertó este servicio adicional. Insisto, los 4 subsectores, estas 4 villas, no se mencionan cuáles son, no se dice cuáles son su contenido, de qué calles abarca, no se coincide con los sectores en que estaba dividida la comuna para los efectos de la licitación. Estas 4 villas solo se mencionan el día 14 de marzo en horas de la tarde. Proactiva no sabía, Dimensión no sabía y parece que de Marco sí sabía, porque ofreció solo un camión. Un camión donde efectivamente, con un camión efectivamente se puede prestar servicio en 4 subsectores. El señor Sabat en el Consejo dice a propósito de esta frecuencia adicional, de este camión adicional, dice, sí, efectivamente hicimos una trampa, hicimos una pequeña trampa, nos dice. La verdad que uno, mirando claro con retrospectiva, no fue una pequeña trampa, fue una gran trampa. Hubo 2 empresas que fueron excluidas por esta pequeña trampa, hubo toda una comuna que perdió de tener sistema de recolección por una oferta más ventajosa. Eso no estaba en las bases. La oferta más ventajosa era la de la empresa Dimensión. Esa no fue la elegida. El señor Sabat tenía un designio, que diremos por qué, un designio de elegir a la empresa de Marco. Fue, a pesar de la oposición fundamentada de los concejales, él fue contumaz. Contumaz en el sentido de desprecio voluntario sobre la normativa legal. Esto provocó en la municipalidad un perjuicio. Un perjuicio fiscal que se ha mencionado. Los peritos del observatorio, al momento de requerir la pericia a estos profesionales, nos dijeron que efectivamente las bases de licitación habían sido construidas, elaboradas, con tanto elemento subjetivo que no era posible llegar a una conclusión. Para ellos la única conclusión lógica es que esas bases no podían ser utilizadas en un proceso de licitación. Para ellos, para esta gente del observatorio, el perjuicio para la municipalidad era la licitación misma. Para ellos, entonces, lo más lógico era que se usaran las herramientas, los instrumentos que la ley establece, hacer una nueva licitación. Y una nueva licitación que cumpliera con parámetros objetivos con debido conocimiento de todos, que cumpliera con todas las reglas, con todos los principios de la contratación pública, con la debida transparencia, con parámetros debidamente conocidos por todos.
Para ello, como digo, no era posible determinar un perjuicio porque toda la licitación era un perjuicio. Debimos hacer igualmente el ejercicio de, a partir de las 3 ofertas presentadas, le pedimos a un perito que nos dijera cuál era entonces el perjuicio sufrido por la municipalidad, el perjuicio sufrido por la comuna. Bueno, el señor Jorge Berríos Vogel, el perito que hizo las operaciones aritméticas, científicas, para llegar a determinar un perjuicio. Y él nos dijo que, efectivamente, lo que se sostiene en la acusación, el perjuicio para la municipalidad asciende a la suma de 524.737.361 pesos, considerando cada uno de los periodos anuales en que la empresa Demarco prestó los servicios de recolección de basura. Durante el curso de la investigación, la defensa lo va a plantear seguramente, se obtuvo resoluciones transitorias de sobreseimiento respecto del señor Sabat. Se alegó acá y en la Corte de que acá no había una intencionalidad, no había un motivo, no había un interés de parte del señor Sabat en esta postura de elegir a esta empresa de Demarco. No había, por lo tanto, acreditación de quién sería el verdadero. ¿Habría un hecho punible? Sabemos que hoy día no es un requisito para el fraude del fisco una ganancia. No es necesario acreditar que el señor Sabat y el señor Araya hubiesen ganado algo con este fraude provocado a la municipalidad. La investigación, ustedes lo saben, señoría, esta derivación de Arista Basura Ñuñoa es una derivación de la investigación a cargo de este fiscal de Basura Variante Maipú. Bueno, en la Municipalidad de Maipú sí se logró llegar a ese beneficio y efectivamente ahí sí se logró formalizar y acusar a los 2 principales gerentes de la empresa KDM, quienes fueron formalizados y acusados por fraude al fisco y soborno. La investigación nuestra, por el hecho de haber sido agrupada y por lo tanto por tener acotado el tiempo de investigación, estuvimos limitados solo al delito del fraude al fisco. Estoy terminando, señoría. Entonces, uno podríamos decir, entonces, estos actos realizados por el señor Sabat fueron pura liberalidad en favor de la empresa Demarco KDM, que fue algo que nos refrendaron las defensas. La verdad que lograremos rendir alguna prueba a nivel de indicios únicamente, no a nivel de acreditar elementos para justificar, aparte del fraude, cohecho o soborno de los particulares, no. Pero sí elementos para decir por qué esta obstinación por adjudicar a la empresa KDM, Demarco KDM. Bueno, testigos van a declarar acá sobre actos de intervencionismo electoral. Clara intervención de la empresa KDM beneficiando, colaborando y ayudando en la campaña política de la hija del señor Sabat. Logró efectivamente ser nombrada, elegida como diputada de la Nación. La participación, incluso sancionada, participación de funcionarios municipales sancionados de intervencionismo electoral. Nada más que el administrador municipal, destituido por el Consejo. También a nivel de indicios, el hermano del señor Sabat trabajó por un largo tiempo en una de las empresas de la empresa KDM, incluso por la misma época de estos hechos. Esto es lo que está detrás, señoría. Esto es lo que está detrás, este interés, intención, dolo, está aquí. Favorecer a esta empresa, porque esta empresa a su vez me benefició a mí, hija, a mí, hermano. Un claro perjuicio para la municipalidad. A través de un subterfugio se violenta la voluntad de la mayoría del Consejo que lo que quería era o mayor conocimiento o derechamente optar por la
oferta más ventajosa, que era la empresa Dimensión. Por lo tanto, estamos hablando de actos de corrupción. Actos de corrupción que el Ministerio Público solo los ha limitado a un tema de fraude del fisco. Entonces, vamos a tener aquí a los peritos, a los testigos, vamos a poder analizar la prueba documental que ofreció el Ministerio Público, de la cual vamos a poder sacar conclusiones lógicas, distintas de las que sacaron aquellos, uno de ellos, el señor Araya, de quórum, silencio administrativo. Creemos que con esto, con esta oferta de que lo que queremos acreditar es eso, estos indicios de interés, actos de incumplimiento de deberes funcionarios concurrente a un delito de fraude del fisco, creemos que con eso el tribunal va a estar en condiciones de condenar. Señoría, lo había notado para empezar, lo hago para concluir. Varios de los que estamos aquí hemos sido jueces del crimen. El estándar probatorio, desde luego, no hay duda que cambió entre el sistema antiguo y el nuevo. No era tan difícil para los jueces del crimen condenar por delitos de fraude al fisco. No era tan complejo. Algo ha pasado con la reforma en que no es tan fácil hacerlo. Hay que derribar ciertos mitos. Es fácil condenar en delitos flagrantes. Es difícil condenar en delitos no flagrantes. El tema es que el daño que provoca la corrupción es mucho mayor que el daño que provoca la delincuencia común. Creo, por lo tanto, señoría, que hay que hacer un esfuerzo. El Ministerio Público pretende hacer este esfuerzo y por eso estamos sentados acá, para tratar de convencerlo con la prueba que se rendirá de que sí se cometió el delito de fraude fisco y pretendemos que se condene a los dos acusados por las penas que fueron solicitadas. Es todo. Señora Presidenta, disculpe, tengo una audiencia de control que no lo puede postergar, me voy a retirar. Yo soy el tercero alterno acá. Permiso. Muchas gracias. Abogado, ¿usted más o menos cuánto estima su alegato? ¿Solo Creo que alrededor de 30 minutos. 30 minutos? Vamos a hacer un receso de 5 minutos para avanzar luego con su... 10 minutos entonces. Bien. Bueno, 10 minutos.